Vamos a estar viendo un artículo por clase y terminamos, ¿no? La próxima semana, no sé, pero en función de los artículos que queden. Sí, porque después de está el de Calva, el de Juan Carlos y uno mío, ¿verdad? Sí, entonces, sí, terminamos el próximo jueves. Ok. Entonces, quién sabe quién sea, yo no lo conozco. ¿Alguien lo conoce? Alan Bisberg. Pues bueno, se llama El fracaso de la continuidad. ¿Sí lo ven? ¿Se ve la pantalla, Sí, jóvenes? Ok, Sí, sí se ve. se ve. Bueno, entonces analiza el periodo de Peña Nieto y luego termina allí a inicios del periodo de López Obrador. Entonces señala cómo Peña Nieto decidió concentrarse en las reformas estructurales. O sea, con este pacto por México donde participó el PAN, el PRD, ¿no? Logró llevar varias reformas de constitución, la reforma fiscal, ¿no? Hacendaria, energética, educativa, y estas reformas en el sentido, bueno, también está la laboral, ¿no? Que instrumentó la reforma energética, pues, en la perspectiva de ampliar la frontera de influencia del sector privado en dicho sector, ¿no? Como vamos a ver, la reforma laboral en el sentido de supuestamente incrementar el empleo, o sea, la contratación por horas para dar espacio a los jóvenes, y son reformas estructurales de oferta, en el sentido que van encaminadas a incrementar la producción, a incrementar la productividad, para supuestamente así incrementar la actividad económica. Entonces nos dice el autor que no obstante este impulso reformador, la imagen de Peña Nieto colapsó con los asuntos de corrupción, el famoso de la Casa Blanca, ¿no? Luego también por los problemas de violencia, el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Dice, la reforma más importante fue la energética, que abrió el sector al capital privado, ¿no? Es decir, ¿por qué se dio esto? Nosotros hemos analizado cómo la política de austeridad fiscal se ha logrado vía disminución del gasto y sobre todo de la inversión pública. El gobierno, de hecho, desde los 80s, el gobierno dejó de invertir en Pemex y la CFE y en infraestructura y pasó a concesionar, a permitir la participación del sector privado en dichos sectores. Primero participaba en el sector energético y eléctrico, bueno, en la industria petrolera y en el sector eléctrico a través de los PIDIREGAS, estos de participación del sector privado que se contabilizaba como deuda pública, y con la reforma energética pues pasa ya a institucionalizarse la privatización directa, la participación directa de hechos del sector privado en tales sectores. Y repito, pero se inscribe dentro de esta política de austeridad fiscal que ha venido disminuyendo la participación del gobierno en la actividad económica, y la contraparte es que el sector privado pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Luego también ahí habla de la reforma educativa, que fue la más significativa en términos sociopolíticos, encaminada a disminuir la influencia de los sindicatos de maestros o sea, toda esta cuestión de la corrupción, del otorgamiento de plazas laborales, etcétera, ¿no? La economía señala, dice, depende de la demanda de compañías ubicadas en Estados Unidos y otros países del centro, dado que somos una plataforma para las maquiladoras, para ensamblar piezas importadas, aprovechando la baratura de mano de obra, y como la economía nacional está altamente conectada a la de Estados Unidos, y la bronca es de que se añade poco valor agregado nacional a lo que se exporta, ¿no? De ahí que esa dinámica de exportaciones pues no irradia el conjunto de la economía nacional, como hemos analizado. Entonces, aquí señala cómo la maquiladora concentra alrededor del 60% de las exportaciones totales, son empresas de ensamblaje,
que incorpora una mínima parte de la producción nacional. Eh, Ahí dice alrededor del 3%, y no, o sea, es más del 3%. Ahí hay estudios del profesor Gerardo Fuji, que yo cito en uno de mis trabajos, ¿no? Eh, que varía entre industria e industria el componente nacional. Sí, en el caso de las maquiladoras, pues sí, o sea, solamente incorporan la mano de obra, ¿no? Pero ya las maquiladoras cada vez han sido menos y la industria automotriz, pues no se puede decir que sea maquiladora, ¿no? Eh, Dice, también existe un sector de alta productividad, sobre todo automotriz, aquí lo señala, ¿no? Que compite favorablemente a nivel internacional, la su alta productividad y los bajos salarios. Pero el problema, decíamos, de que hay, que se beneficia son las empresas transnacionales exportadoras, ¿no? Señala cómo el Estado no aplica políticas industriales, o sea, no estimula el mercado interno, reprime salarios y esto disminuye el mercado interno. Y al no tener política industrial, pues no se incrementa el valor agregado nacional en lo que se exporta y en lo que se produce para el mercado interno. Dice, el Estado no busca la integración de la industria doméstica a la plataforma de exportaciones, ¿no? Y de ahí, repito, los bajos componentes nacionales de lo que se exporta, a diferencia de lo que ha acontecido en los países del sudeste de Asia o el mismo Brasil, y no se diga China, que ha impuesto condiciones para que las empresas ubicadas en su país consuman insumos nacionales. Y esa política no ha estado presente en nuestro país. Y al contrario, el Tratado de Libre Comercio prohíbe al gobierno exigir a las empresas exportadoras que consuman insumos nacionales. O sea, como hemos perdido manejo soberano para tener política industrial en favor del desarrollo industrial nacional. Entonces aquí está, el Tratado de Libre Comercio impone restricciones a la acción gubernamental que limitan considerablemente al Estado mexicano en comparación con otros países. La ideología de los funcionarios gubernamentales desde los años 80 ha estado por completo en sintonía con dichas restricciones a la acción del Estado. Es decir, hemos estado con más mercado y menos Estado, ¿no? La pérdida de manejo soberano de la política económica en favor de lo nacional y la política económica se subordina en favor de las transnacionales o el capital financiero internacional. Sí, o sea, como hay un compromiso hacia las compañías transnacionales, hacia los grandes grupos económicos nacionales y el sector financiero, y de ahí el por qué México no crece y la creciente desigualdad de la riqueza y el ingreso en el país. Cómo los sectores populares están excluidos del compromiso, dado que la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, es débil, ¿no? O sea, de hecho, no tenemos partidos políticos de izquierda, carajo, no. No hay sindicatos fuertes que luchen por los intereses de la clase obrera. Y entonces, pues lógico, estamos como estamos, ¿no? Dice, en promedio, dice, el periodo Peña Nieto se creció menos del 3%, y de hecho en el periodo se creció en 2,1%, ¿no? Y el per cápita fue mucho menos que lo que señala ahí el autor, ¿no? Una de las principales razones por las cuales la economía mexicana crece poco es la baja inversión. Sí, o sea, como la inversión ha estado entre 20 y 22% del Producto Interno Bruto, a diferencia de China, que está entre 35 y 50%. Y luego, actualmente, ¿no? Hemos señalado cómo hay destrucción de planta productiva entre el cierre y quiebre de empresas, hay menos inversión. Entonces, esto, pues lógico, atenta sobre la capacidad productiva, sobre el crecimiento presente y futuro de la economía nacional. Dice aquí, la baja inversión estatal, dice, resulta de una reducida recaudación del gobierno. La bronca aquí es el enfoque convencional, ¿no? O sea, el gobierno recauda lo que gasta, o sea, gasta poco, entonces recauda poco, ¿no? Un gobierno soberano, hemos dicho, simplemente gasta, ¿no? Tiene que gastar para impulsar la actividad económica, así recaudar más, y al recaudar más va a financiar el déficit de comercio exterior que impulsó el crecimiento. Dice, la baja inversión privada es resultado de los escasos estímulos
carencia de política industrial. Pues el resultado también de que el gobierno no gasta, o sea, tiene que gastar para dinamizar el mercado interno y así incrementar la inversión. Y luego también la misma política de economía abierta crea un proceso de competencia aunado al dólar barato, que disminuye la dinámica de acumulación del sector privado y de ahí que menos invierte y menos crecimiento económico pasamos a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo este, eh, estoy en clase? ¿Cómo, o sea, no hay política crediticia, ¿no? No tenemos banca de desarrollo. ¿No? Eh, y los créditos, repito, son altos, o sea, la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional, entonces eso te dificulta la inversión, te dificulta las condiciones de pago de la deuda. Como el nivel de consumo es bajo, por el desempleo, por los bajos salarios, por la creciente desigualdad de ingreso, ¿no? Y entonces ahí señala cómo la inversión se ve estimulada por la desigualdad del ingreso, ¿sí? Porque los sectores de altos ingresos pues, consumen bienes importados, consumen una parte significativa, o sea, reducida de su ingreso, a diferencia de los sectores de bajos ingresos que consumen todo su ingreso, pero tienen pocos ingresos, entonces esto te contrae demanda. Y dice, son las clases medias las que dinamizan las economías. Ahora, la bronca es que las clases medias han ido reduciéndose, ¿no? Justo por el mismo proceso de desindustrialización que te afecta a la generación de empleos bien remunerados y te lleva a los trabajadores a la economía informal, o sea, te aumenta el número de pobres, ¿no? Eh, y la misma política de austeridad fiscal, pues también te frena la actividad económica, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno? El gobierno está haciendo reajustes de personal, te desemplea gente que ganaba bien, ¿no? Relativamente bien, para los programas sociales y de nuevo esos programas sociales no te contrarrestan lo que ganaban los otros, ¿no? Entonces, esta polarización de la estructura salarial y ocupacional te atenta sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, como la dinámica de las cadenas productivas pues responde a la estrategia de las empresas transnacionales, donde las empresas nacionales no están integradas en ese proceso, ¿no? Y el gobierno pues no tiene política para impulsar la integración de las empresas nacionales a las cadenas de valor, ¿no? Situación que sí ha acontecido en los países del sudeste de Asia, ¿no? O sea, como los países del sudeste de Asia protegían y cuando los sectores ya estaban maduros, eran competitivos, entonces se abrían, ¿no? Y en el caso nuestro, México se abrió desde los 80s en un contexto donde no había ni inversión pública ni privada, ni había crecimiento de productividad ni crecimiento económico en el país. Y no por nada la apertura comercial nos ha ayudado a tener menos industria. Mm. Sí, o sea, ella analiza cómo el contraste entre Corea y México, ¿no? Yo eso lo analicé hace muchos años, de cómo el ingreso per cápita de Corea era la cuarta parte del ingreso per cápita de México, este, a inicios de los 60, ¿no? Y cómo la situación se revirtió, ¿no? Ante el gran desarrollo industrial, manufacturero de Corea, que rebasó rápidamente el crecimiento y el ingreso per cápita de México, ¿no? Sí, dice cómo la política neoliberal, o sea, el gobierno ha trabajado con austeridad fiscal, ¿no? Que coordina la política del Banco Central, eh, y eh, se logra la reducción de la inflación y la austeridad fiscal, pues a costa de sacrificar el crecimiento económico, a costa de sacrificar la creación de empleo. Y la cuestión es de que lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, no tenemos política contracíclica. Ante la caída de exportación, en la caída del consumo, la inversión privada, el gobierno sigue con la política de austeridad fiscal
siguen las altas tasas de interés y por lo tanto, o sea, más se contrae la actividad económica como lo estamos viendo, ¿no? Sí, o sea, desde el 83 México viene trabajando con superávit primario, ¿no? Y señala ahí cómo la crisis de 2008-2009 siguió con la austeridad fiscal, mientras que el resto de los países de América Latina trabajó con déficit fiscal. Y hoy en día está pasando lo mismo, ¿no? México mantiene el equilibrio presupuestal y el resto del mundo está trabajando con gasto público deficitario. Y eso, pues repito, profundiza nuestra contracción económica y más nos va a llevar a estar en esta situación y más difícil va a ser retomar la actividad económica, ¿no? Sí, ahí señala cómo el gobierno de Peña Nieto estuvo trabajando con superávit primario y fue hasta el 2018, el año de elecciones, que trabajó con déficit, ¿no? Y también no es de extrañar que el actual gobierno en este año vaya también a tratar de incrementar el gasto en el contexto electoral, ¿no? Así se manejan tanto los gobiernos de todos los colores, carajo, ¿no? Entonces ahí justo el hecho de que se acentuó la contracción fiscal en el periodo Peña Nieto, pues lo llevó, repito, a la reforma energética para que el sector privado invirtiera en Pemex. Y de hecho, ahí está el artículo de la semana pasada, o antepasada, donde yo hablo ahí de la dicotomía que enfrenta el gobierno con respecto a los sectores estratégicos, ¿no? Porque si sigue disminuyendo la inversión en esos sectores, pues compromete su crecimiento. Pues va a tener que abrirlos al sector privado, ¿no? Y la alternativa que yo coloco es que el gobierno debe trabajar con gasto deficitario en favor de dichos sectores, ¿no? Pero pues no pasa por la mente de ellos, ¿no? Entonces, ahí está la creciente dificultad que tenía Pemex para aportar recursos necesarios al gobierno. Eh, Su creciente debilidad financiera convenció al gobierno de la necesidad de abrirlo al sector privado, ¿no? Y repito, y que eso va a seguir aconteciendo, va a seguir aconteciendo. De hecho, a fines del año pasado se abrió la industria eléctrica a la inversión privada, ¿no? Y repito, y se abre justo por qué, por el empecinamiento del gobierno a trabajar con austeridad fiscal. Perfectamente puede trabajar con gasto deficitario en favor de Pemex y de la CFE en favor de la infraestructura, ¿no? Pero pues no pasa por su mente, ¿no? Bueno, entonces aquí sí, señala que es muy difícil integrarse a las cadenas de valor controladas por capital extranjero si no hay política industrial, ¿no? Y pues lógico, no tenemos política, sigue el gobierno sin tener política industrial, ¿no? A diferencia, repito, de otros países que se instrumentan política industrial, ¿no? Y que están en condiciones de crecimiento, mayor desarrollo industrial, mayor desarrollo tecnológico y mejores niveles de empleo, salarios, etcétera, ¿no? Sí, dice, dice, a partir de los 90 el gobierno mexicano dejó a los productores libertad total de escoger dónde invertir y dejó de proteger y dirigir las empresas. Y actualmente en la crisis, ¿cuál ha sido la postura del gobierno? Dejar a las empresas al libre arbitrio, ¿no? Pues las empresas no tienen condiciones de encarar la crisis, carajo, ¿no? En toda crisis siempre se sale con mayor intervención del gobierno en la actividad económica, cosa que no entiende el gobierno actual, ¿no? Y no por nada sigue el quebradero y cierre de empresas, mayor desempleo y menor crecimiento económico, ¿no? Sí, dice, a la falta de estímulos a la inversión privada debemos añadirle los obstáculos a la inversión, las altas tasas de interés, ¿no? Sí, o sea, resulta que dejas a las empresas a sus libre arbitrio y el gobierno sigue restringiendo el gasto público, sigues trabajando con altas tasas de interés, ¿no? Sigues abaratando el dólar, pues las colocas en la peor situación, ¿no?
Sí, ahí está, dice, un país tan grande como el nuestro no puede crecer solo con base en el mercado externo. Mm. Y no, actualmente el mercado externo está actuando de forma negativa, o sea, hay una crisis mundial, ¿no? Y que el presidente de Estados Unidos nos va a jalar, pues no, no, no va a ser como antes. O sea, en el TMEC hemos dicho que Estados Unidos impuso condiciones a su favor. Entonces, no tenemos motor de crecimiento ni externo ni interno, ¿no? Porque el gobierno sigue con la contracción del gasto público, sigue el desempleo, los bajos salarios, y ese incremento salarial, pues no, no te va a contrarrestar la caída del poder adquisitivo de los desempleados, ¿no? Y el menor gasto público. Dice, otra ventaja que tiene México es la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Sí, pero actualmente decíamos que Estados Unidos y otros países, muchos países van a tratar de asegurar el abasto interno de los insumos estratégicos y no depender del exterior, ¿no? Entonces eso va a traducirse en menor crecimiento de nuestras exportaciones. Dice, una sociedad más desigual implica que el crecimiento favorece a los sectores más adinerados, ¿no? Y el problema es que la crisis actual está acentuando la desigualdad del ingreso y la riqueza, ¿no? Entonces eso va a traducir en menor crecimiento de demanda, menor crecimiento económico, en mayor violencia, tal como lo estamos viendo, ¿no? Dice, una clase media más amplia incluye individuos con más recursos y que pueden convertirse en empresarios, pues no. Este, si hay expectativas de crecimiento, pues lógico, ¿no? Pero si al no haber expectativas de crecimiento, todo aquel que quiera trasladar una empresa, pues va a quebrar, carajo, ¿no? ¿A quién le vas a vender? ¿No? Dice allí, dice la intención primera del nuevo gobierno, dice, ha sido el final del liberalismo y una política social que se basa en la idea de que para el bien de todos, primero los pobres, lo cual puede leerse como un proyecto que se aleja del modelo de subcontratación internacional que ha seguido el país durante más de 3 décadas y se orienta hacia la economía interna. Sí, pero para que la economía interna crezca tiene que haber incremento de gasto público, tiene que haber incremento de empleo, cosa que no lo hay, ¿no? Y de hecho el autor dice que ellos requerirían una mayor integración, intervención estatal, tanto lo que se refiere al gasto público, inversión, la política industrial activa, así como la distribución para aumentar la demanda interna. Si no se dan estos 4 elementos, pues el intento por alejarse del modelo fracasará. Y es justo lo que está aconteciendo, ¿no? No tenemos política industrial, no tenemos política de gasto, no tenemos política de empleo, no tenemos política de distribución del ingreso, a pesar de las políticas sociales, ¿no? Comentarios, jóvenes. ¿Cuánto impacta, profe, los aumentos del salario mínimo al crecimiento del mercado interno? Mira, la cuestión es de que hay que ver si las empresas lo cumplen, ¿no? Eh, sí, porque hay que acordarnos, como lo señalamos en clases pasadas, de que siempre el sector empresarial se opone al incremento del salario mínimo porque dice va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas sobre todo, ¿no? Pero resulta que si una empresa no tiene condiciones de pagar salarios remuneradores, pues tiene que cerrar, carajo, ¿no? Porque no es posible que permanezcan las microempresas a través de la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, de ahí que yo estoy de acuerdo con que se incremente el salario mínimo, ¿no? Pero que se incrementen los salarios. Pero ello tiene que ir acompañado de incremento del gasto público, justo para que las empresas vendan más y tengan recursos para poder pagar esos mejores salarios. Porque, de nuevo, no, si no incrementas el gasto público, si no bajas la tasa de interés, pues no van a tener condiciones muchas empresas, y lógico, de pagar esos salarios, y si les obligas a pagarlos, pues van a quebrar, ¿no?
Entonces, de ahí, repito, de que no se va a generalizar este incremento salarial, porque lo está haciendo acompañado de las políticas que lo hagan, que lo viabilicen, vaya. Y hay que tomar en cuenta que el gasto o la demanda no solamente depende de los salarios, sino también del número de trabajadores, ¿no? Si tú aumentas salarios, pues estás disminuyendo el número de trabajadores por el quiebre de empresas, por la vía política, disminución del gasto. Entonces, si es mayor la calidad de trabajadores con respecto al incremento salarial, pues lógico, no aumenta la demanda, ¿no? Y en esa situación estamos, ¿no? Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que el mismo gobierno lo reconoce, que lo que ha venido manteniendo consumo ha sido las remesas, ¿no? Que han estado incrementándose, ¿no? Y porque viene a favorecer a las familias que reciben esos recursos, ¿no? Que son alrededor de 40,000 millones de dólares, ¿no? Que de hecho vi un trabajo de un economista de mi generación que trabaja en SEMLA, pueden bajar el artículo, entren a SEMLA, él se llama Jesús Cervantes, tiene varios artículos sobre la cuestión de las remesas, y fíjense ustedes, ¿no? ¿Saben ustedes lo que representan las remesas dentro? Son equivalentes al 30% de las remuneraciones de los trabajadores inscritos al Seguro Social, ¿no? ¿Qué derivarían ustedes de eso, de ese dato? Eso es para una tesis de licenciatura, de maestría o doctorado, ¿no? Dicen, representa las remesas el 30% del ingreso que perciben los trabajadores inscritos al Seguro Social. Es decir, cómo la economía mexicana ha venido excluyendo desde hace décadas a trabajadores, ¿no? La economía es incapaz de absorber la oferta de trabajo que se incorpora año tras año, es incapaz de reabsorber el mismo desempleo que genera la economía y la gente tiene que emigrar, ¿no? Y esa gente que emigra pasa a ser funcional a la economía nacional, ¿no? A través de los recursos que mandan a sus familiares. Y de hecho, en ese estudio, en esos estudios de este amigo Jesús Cervantes, señala cómo un gran porcentaje de las familias que reciben esos recursos, su principal ingreso son las remesas, ¿no? Y en otro porcentaje, es parte del ingreso de la familia, ¿no? Eh, entonces, cómo esto pasa a evidenciar cómo la política económica predominante es incapaz de generar condiciones internas de acumulación y crecimiento. Pasamos a depender de las remesas, de las exportaciones, de la entrada de capitales. Y eso nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad. Caen las exportaciones, cae la entrada de capitales, caen las remesas y, por lógico, más se profundiza la crisis, ¿no? Entonces, lo que palió en alguna medida que la caída de la actividad económica no haya sido mayor de lo que se esperaba, fueron las remesas, ¿no? Que estas crecieron, ¿no? Primero cayeron en el mes de abril y por el desempleo de los inmigrantes pasó a ser 17,5% en abril, y lógico, eso disminuyó las remesas, y dicho desempleo ha venido disminuyendo. Para el mes de diciembre o noviembre era 7,7, algo así, ¿no? Eh, sí. Sí, yo le paso a Daniela los artículos de este amigo
para que se los mande, o si no, entren directamente a Semla y ahí los pueden también consultar. Muy buenos sus trabajos. De hecho, los voy a incorporar para el próximo curso. ¿Comentarios, preguntas, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. En la parte del texto en la que el autor establece que en los años de 2014-2015 aumentaron los ingresos por impuestos, pero el consumo no aumentó, dice que esto demostraba que el gobierno hizo una política hiperrestrictiva y, o sea, por esto tuvo más recursos, pero no los gastó. ¿Existe algún beneficio de estas políticas hiperrestrictivas y tener más recursos y no gastarlos? ¿O hay alguna decisión que fundamente como esta decisión, alguna, bueno, hay algún beneficio que fundamente esta decisión? Mira, las políticas de restricción del gasto e incremento de impuestos pues van dirigidas a crear ahorros para el pago de la deuda. ¿No? Y logras evitar que la deuda crezca o logras el pago de la deuda para recibir buenas calificaciones por las calificadoras internacionales a costa de sacrificar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. El gobierno mexicano, el gobierno actual, también recibió buen trato de las calificadoras internacionales en el 2020. ¿Por qué? Porque adelantó el pago de la deuda externa. ¿A costa de qué? Pues estar con los recortes presupuestales, eh, no satisfacer las demandas de las empresas ni de los trabajadores y no encarar el problema de la pandemia y la crisis que estamos enfrentando, todo en beneficio de los acreedores internacionales. Entonces, ¿cómo todos los gobiernos actúan igual, carajo, no? Evidenciando que, no, que cómo se ha perdido el manejo soberano de la política económica para responder a los propósitos nacionales de crecimiento, empleo y bienestar, ¿no? Sí, un gobierno está para gastar, carajo, ¿no? Para, a través del gasto, impulsar la actividad económica, impulsar el empleo y el bienestar de la población y no estar restringiendo el gasto. Un gobierno repito, que controla la moneda no necesita impuestos para gastar. Simplemente gasta y recauda lo que gasta. Por eso no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, ¿no? Claro, entonces, pues solo fue algo perjudicial ¿No? o bueno, solo fue como para quedar bien con las calificadoras. Y con los acreedores, ¿sí? Si caes, si actúas a favor de los acreedores, obtienes una buena calificación por parte de las calificadoras internacionales, porque las calificadoras actúan en función de los acreedores, que tú generas condiciones de pago, ¿no? Si tú no aseguras condiciones de pago, te califican mal, ¿no? Y esa calificación mal implica que van a aumentar la tasa de interés y pides crédito internacional, ¿no? Ok, vale, gracias, profe. ¿Sí? Profe, ¿Sí? eh, tomando en cuenta que, como decía en la lectura, México no puede crecer, bueno, no es ideal que crezca solamente hacia afuera o con los acreedores internacionales. Podríamos pensar que a lo mejor una política proteccionista o una postura proteccionista sería mejor, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido o qué prioridades se deberían tomar en cuenta con el proteccionismo para empezar a aplicarlo en nuestro país? Porque bueno, no sé, pero lo pienso y se me hace un poco complicado, en especial por la postura del gobierno actual y todo, ¿no? Mira, si México creció, eh, la política proteccionista se estableció en el país en el 47, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, México creció significativamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dejó de abastecer productos manufacturados a nivel mundial porque la industria se reconvirtió hacia la industria bélica.
Entonces eso llevó a que México, América Latina, impulsara su proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, producir internamente los bienes que importábamos. Terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y lógico, los industriales estadounidenses se dieron a la reconquista de los mercados que dejaban de abastecer. Entonces, en el 46 y 47 de nuevo nos volvimos a inundar de productos importados y eso pasó a afectar a la producción nacional. Y resulta que eso está muy bien desarrollado en un libro de Valentín Campa, donde señala que por única vez en la historia del país, a mediados del 47, marcharon conjuntamente industriales y sindicatos demandando política proteccionista para proteger la planta productiva y la generación de empleo. Y el gobierno en turno respondió con políticas proteccionistas, de prohibir la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente, dejando de lado los bienes de capital. Los bienes de capital no fueron protegidos. Y eso llevó a que impulsar el proceso de industrialización en el país. Los que antes nos exportaban productos, bienes de consumo duradero, pasaran a producirlos internamente. Entonces ahí vemos un gran crecimiento de la inversión extranjera directa desde fines de los 40, 50, 60 para producir internamente los bienes que México importaba, ¿no? Repito, y los bienes de capital no se desarrollaron. ¿Por qué? Porque estaba permitida su libre importación. Entonces, repito, si México creció en los 40, 50, 60 y 70 fue gracias a la política de sustitución de importaciones, a la política proteccionista. Y esta fue dejada de lado en el 86 cuando México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al GATT, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y lo que yo he venido señalando en mis trabajos recientemente es de que muchos países van a retomar la política proteccionista porque enfrentan problemas de crecimiento. Siempre en toda crisis se responde con política proteccionista en muchos países. ¿Para qué? Pues para crecer en todo el mercado interno, ¿no? Tomando en cuenta que en el contexto de crisis no puedes crecer hacia afuera porque todos están, todas las economías están contraídas, está disminuida la demanda, ¿no? Y luego también, como todos los países enfrentan problemas de desempleo, tienes que crear condiciones de empleo y para eso necesitas incrementar la producción, sustituir importaciones. Entonces, que muchos países van a instrumentar políticas proteccionistas, no tengo la menor duda, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Y sí cree que con la postura y ¿cómo decirlo? Es que, bueno, sí, un poco terquedad del gobierno actual, ¿podrían considerarlo en algún momento como opción o de plano no? Mira, decíamos, las políticas económicas responden a intereses de clase, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿el sector industrial se manifestará por políticas industriales? Pues tenemos cada vez menos industria, ¿no? Yo esperaba que en el 86, cuando México estaba discutiendo el ingreso al GATT, los industriales se pronunciaran en contra de la apertura comercial. Y no se manifestaron, ¿verdad? No hubo esas manifestaciones como en el 47, evidenciando que en el 47 sí había burguesía industrial que luchaba porque la planta productiva fuera nacional, que hubiera desarrollo manufacturero, y también había sindicatos demandando políticas de empleo, ¿no? Pero eso no se manifestó en el 86 y mucho menos actualmente, ¿no? Donde también la industria está controlada por empresas transnacionales con una visión exportadora, ¿no? De economía abierta, ¿no? Y también diría, ¿dónde están los trabajadores demandando políticas de empleo, ¿no? Ahora, la cuestión es que mientras la crisis permanezca, pues es lógico que va a haber manifestaciones demandando cambios de rumbo, habrá, ¿no? Pero eso requiere niveles de concientización y politización que tampoco están presentes. O sea, estamos viendo que el índice de delincuencia está aumentando justo ante la falta de niveles de concientización y politización para que la gente se manifieste por el cambio de rumbo, que se manifieste por políticas de empleo, ¿no?
Ahí está el dato que saca la reforma el día de hoy, ¿no? Que el presupuesto de las Fuerzas Armadas supera el de 8 o 9 secretarías, ¿no? O sea, que es lo mismo que venían haciendo los gobiernos neoliberales, de incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para tener el control político, ¿no? De las injusticias y contradicciones derivadas de la política neoliberal, ¿no? Entonces se requiere, repito, niveles de concientización y politización para que la gente se manifieste, para que demande política de empleo, política industrial, política agrícola, que privilegie los objetivos de crecimiento, empleo, que han sido relegados desde hace décadas, ¿no? Claro, gracias, profe. ¿Alguien más? Jóvenes, hay que leer, jóvenes, porque la problemática no está, la problemática exige la formación de economistas bien capacitados, con conciencia social, con coraje para transformar este país. ¿Qué lectura sigue? ¿Quién trae el programa ahí en la mano? Sigue la de Calva, la de retos notables del desarrollo económico en México durante el quinquenio 2020-2024. Bien. Bueno, pues entonces la discutimos el jueves. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, más intervenciones, me voy a Médica Sur. No, estoy bien, sí, pero como quiera. ¿Por qué va a ir, profe? O bueno, si no Es es que, mucha intención. no, al inicio de la sesión lo dije, ¿no? De que me visitó una persona la semana pasada y el día de ayer me llamó, me dijo que su madre, que había estado en visita en su casa, se había hecho la prueba y que había salido positiva, ¿no? Y ella había convivido con su madre ese día que me visitó, ¿no? Y entonces, de ahí que, pues no, tengo que hacer la prueba, ¿no? O sea, no tengo ningún síntoma, ¿no? Pero como quiera, ¿no? Es decir, hay asintomáticos que pasan a contagiar más que los otros, ¿no? Bueno, Mi primo tuvo una falsa alarma con el hospital de ABC de Santa Fe. Se hizo la prueba y le dijeron que estaba positivo porque tenía que hacerse la prueba para una operación que se tenía que hacer. Y le dijeron que estaba positivo y después de unos días, 3, 4 días, decidió hacérsela por fuera en un laboratorio independiente del hospital y resultó negativo. Y fue una falsa alarma que hasta él se empezó a sentir mal y así, pero en realidad no tenía nada. Ujú. no, Entonces, sí, una de mis hijas es médico, pediatra infectóloga, y me dijo que hay que hacerse el análisis al quinto día del contagio, digo, de haber estado con una persona que supuestamente puede estar infectada, ¿no? Porque en los primeros 5 días siempre sale un negativo, un falso negativo, ¿no? Entonces de ahí que, bueno, ya pasaron 5 días, ¿no? Entonces voy a hacerme la prueba, ¿no? Pero repito, o sea, me siento perfectamente, ¿no?
Pero bueno, eso no implica nada, ¿no? O sea, hay que hacerse la prueba. Y voy a ir al hospital Médica Sur, que sí es recomendable, digo, un hospital recomendado, ¿no? Sí, pues esperemos que todo salga bien, profe. Qué bueno que no se siente mal ni nada. No, no, sí, 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 sí. Bueno, cuídense, pásenla bien y nos vemos el jueves. Gracias, Gracias, profesor. profe, Gracias, profe. igualmente. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, gracias. Que todo salga bien, profe. Gracias.